Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Cohen, yo soy CEO de Cohen Aliados Financieros. Es un placer recibirlos y es un placer agradecerle a Marcos Buscaglia su presencia, con la que nos vamos a deleitar paseando por lo que es el panorama global y su impacto en los mercados. Voy a presentar brevemente a Marcos, agradecerle de nuevo que nos ayude a pensar el nuevo contexto y los nuevos paradigmas que se abren en un mundo belicoso y en un mundo en el que se terminó la plata gratis. Con lo cual, primero lo voy a presentar y después te voy a hacer una pregunta disparadora, más de chisme que otra cosa, y después largamos, si te parece, lo que nos ocupa. Marcos Buscaglia es doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, tiene un posgrado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y es licenciado en Economía por la Universidad Católica Argentina, donde recibió la medalla de oro. Obtuvo las becas Fulbright y de la Fundación Bolsa de Comercio. Es el fundador de Alberdi Partners, una consultora de economía y política dedicada a Latinoamérica. Antes de ello se desempeñó como economista en jefe para Latinoamérica de Bank of America Merrill Lynch, desde Nueva York, y como economista en jefe para el Cono Sur en Citibank. Fue director de los posgrados de negocios de la Universidad de San Andrés y trabajó en el IAE y en Arriazu y Asociados. Desde 2017 es columnista en el programa Odisea Argentina con Carlos Paña en La Nación, y además es columnista del diario La Nación todos los domingos para gran, a veces sin sabor, de escuchar algunas noticias que no queremos oír los domingos. Así que gracias, Marcos, por estar. Y te doy un poco la palabra. Te previne que yo te iba a preguntar algo que a mí personalmente me da mucha curiosidad. Vos me contaste en alguna de nuestras conversaciones que estuviste haciendo algo en Noruega en las últimas semanas, y ya me daba muchísimas ganas que nos contaras brevemente qué es eso que estuviste haciendo en Noruega y a lo que fuiste invitado. ¿Te animás? Muchas gracias, Ana. Gracias a vos y a Cohen por la invitación. A ver, fui a un foro alternativo al mismo tiempo que Davos. Estaba este foro que se llama Oslo Freedom Forum, que lo organiza la Human Rights Foundation, donde el número uno es Kasparov, el ajedrecista ruso y disidente político. Y era como un foro de disidentes políticos de todo el mundo, muy interesante. No sé, estuve desde Leopoldo López hasta la que corrió para presidenta en Bielorrusia, y bueno, supuestamente le fraguaron la elección. La periodista rusa que salió, viste, con un cartel en la televisión, le dieron un premio. O sea, todo ese tipo de gente. Y te diría, a los efectos prácticos de la charla, hay dos cosas me parecen muy, muy interesantes. Una sobre el tema de la guerra en Ucrania, y que voy a hablar ahora, y el segundo es algo sobre China, porque de hecho yo fui a participar de un panel. Ellos están con una iniciativa que se llama Defund Dictators, o sea, no financies a los dictadores. Participé en un panel sobre eso por algo que estoy trabajando. Y básicamente me gustaría dejar este tema para hablar de China en algún momento. Pero volviendo al primer tema, que es el de la guerra, me impresionó mucho que al mismo tiempo que estábamos nosotros ahí en este foro chiquito, mucho más modesto obviamente que Davos, muy alternativo, vamos a poner así, en Davos estaba Kissinger diciéndolo muy como su estilo, que es el de la realpolitik, ¿no? Es la política seguida por intereses más que por valores, ¿no? Es la visión de Kissinger. Y él dijo, bueno, básicamente lo que tiene que hacer Ucrania acá es ceder parte del territorio y esta guerra se termina, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que pasaba eso, en el otro lugar, donde todo el tema de la política, la idea es pasarla en valores. Uno lee el libro de Kasparov que se llama Winter is Coming, donde él, esto lo escribió, abro un paréntesis, en 2015, diciendo, Putin no va a parar hasta invadir toda Ucrania, aclaro, y él dice, la política tiene que basarse, incluida la política internacional, en valores, o sea, las dos visiones contrapuestas. Por supuesto que la realidad siempre es un intermedio, pero yo quiero mostrar las dos alternativas. Todos los ucranianos que estaban ahí, había bastante gente de Ucrania, básicamente estaban con el canto, vamos a prevalecer. O sea, no vamos, lo que pasó es muy duro, las atrocidades de guerra no dan como para que el pueblo ucraniano esté dispuesto a ceder territorio a cambio de la paz. Entonces, ¿qué efecto práctico tiene esto? Bueno, obviamente, con la información que tenemos hoy, después en el campo de batalla pasan cosas, la política a veces nos da sorpresa, pero hoy, con un campo de batalla que está
relativamente empatado, donde Rusia hace algunos avances, pero no todo lo que quisiera. Ucrania contraataca, recibe más armas, no está dispuesto de nuevo, por lo menos hoy, digamos, a ceder territorio para firmar una tregua. Bueno, con los datos de hoy, lo que uno puede apostar es que esta guerra va para largo. Esta guerra va para largo, y las sanciones sobre Rusia y sobre Bielorrusia van para largo, que es lo importante. Y la dificultad, por más que se está hablando estos días de poder sacar el trigo de Ucrania, la dificultad para que Ucrania pueda exportar toda su producción agrícola, que es muy importante en muchos mercados, especialmente el de trigo y el de aceite de girasol, yo diría, uno puede prever que con los datos de hoy es difícil. Después, si, no sé, Rusia de repente ataca y logra conquistar Kiev y el gobierno, eso es otro dato. Con los datos de hoy, esto va para largo. Sí, primero que por lo que uno va leyendo, los analistas de la guerra más expertos no esperaban que la resistencia de Ucrania fuera tan firme y que esto iba a ser, no iba a ser tan extendido primero, pero lo segundo que te quiero preguntar es, esto no necesariamente impacte demasiado en una suba fuerte de los commodities, pero sí le pone un piso a una realidad en los commodities en general, aquellos que estén más que nada asociados a esa región, que nos hace pensar que no van a volver a sus niveles anteriores tan rápido, ¿no? Bueno, a ver, esto que preguntaste me parece que es muy importante, porque en el fondo lo que tenemos hoy es una anomalía. Y la anomalía es que a este evento de la guerra se le cruza otro evento, que es la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. Podemos hablar bastante sobre esto. Y más allá, pero déjame decir algo con respecto a tu pregunta de este tema, que es, más allá de ciertos vaivenes, el proceso de normalización, como además implica un proceso de normalización más acelerado en Estados Unidos que en Europa, que en Japón, etcétera, está implicando un fortalecimiento del dólar. De nuevo, por ahí la semana pasada fue para otro lado, pero cuando uno mira el trend, es bastante claro de un fortalecimiento del dólar. Y si uno mira un gráfico, si yo te mostrara un gráfico, Ana, de los commodities y el dólar, desde inicio de este siglo, la correlación es altísima. El dólar se deprecia, los commodities suben, el dólar se aprecia, los commodities caen. Es una correlación, yo te diría, súper alta. A mí cuando no sé nada, viste que después cada commodity tiene sus problemas, no sé, que una huelga si estás analizando el cobre, una huelga en Chile y te tiró el precio para arriba, o algo en China. Cada uno dice, pero a mí, como yo no sé nada de todas esas cosas, cuando me preguntan, digo, yo lo que tengo que tener es una visión del dólar. Y si tengo una visión del dólar, tengo una visión de los commodities. Esto es como yo siempre lo pienso. Entonces, y esto tiene razones económicas, no es que solamente es una correlación espuria, digamos, ¿no? O sea, piensen ustedes que cuando el dólar se deprecia, todo el resto de las monedas, pensemos el reverso, es que el resto de las monedas se aprecia contra el dólar, y esto implica que los PBI en dólares se hacen más grandes de todo el resto del mundo, y esto implica mayor capacidad de compra de bienes internacionales, y por lo tanto aumenta la demanda de commodities, es una razón. La otra es que típicamente procesos de depreciación del dólar están asociados a tasas bajas, con lo cual tiene todo un efecto sobre la oferta de commodities que pueden ser historiados, como el petróleo abajo de tierra o sacado. O sea, hay una serie de razones económicas. Ahora, uno mira el gráfico de commodities y el dólar en los últimos meses, yo diría que esto viene de antes de la guerra. Hay una discrepancia gigante. O sea, los commodities bien arriba y el dólar bien abajo. Entonces, yo si tuviera que hacer un pronóstico, es que el día, bueno, te lo voy a poner así, el día que la guerra termine, yo dije que va para largo, pero bueno, en algún momento me imagino, no sé, suponete que esto va, el día que termine te lo voy a poner, ahora yo le voy a poner fecha, esto lo vengo diciendo medio en broma, pero podemos hacer apuestas, le voy a poner fecha. El día que la guerra termine, y el proceso, como yo creo que el proceso de normalización de política monetaria va a durar, no es que van a hacer un par de subas y después van a empezar a bajar tasas el año que viene, los commodities para mí se van a desplomar. Y bueno, y ahora abro las apuestas, porque viste que dicen que los economistas nunca nos jugamos y eso. En la caída estrepitosa de los commodities va a ser, dame un changüí de 15 días antes o 15 días después, pero va a ser Más el menos 10 de 15. diciembre de 2023. Ya tenés para 1 año y medio más. Sí, pero ¿sabes? 10 de diciembre de 2023, porque es cuando un gobierno no peronista va a tomar las riendas.
Tenés Entonces, razón. dame una ventana de changüí de 15 días antes, 15 días después, pero yo, ahí es cuando los commodities se van a desplomar y va a volver la correlación de Puede siempre. llegar a Y después, pasar que veamos algún atisbo de fin de guerra para más o menos para las PASO también, claro, claro, no. para agosto. Deberíamos salir a publicar esto en algún diario internacional. Pronosticamos el fin de la guerra para diciembre de 2023. No me pregunten por qué, pero el pronóstico está. Bueno, la cuestión es que yo creo que este boom de commodities, digamos, sí, es una anomalía en cierto sentido, una anomalía dada por la guerra y por otras disrupciones, digamos, de las cadenas digamos, de oferta, pero es distinto que el boom de commodities de principios de este siglo, donde estaba impulsado por un crecimiento gigante de China y una demanda gigante de commodities, porque China, más allá de las vicisitudes de corto plazo, y ahora podemos hablar un poquito de eso también si querés, la verdad es que China se está desacelerando. El crecimiento de China hoy en régimen, vamos a poner así, es entre 4 y 5 digamos, atado, digamos, con una manipulación, yo creo, no menor, digamos, de los datos. Para que la gente se dé una idea, para el dato de PBI de China se construye un poco con datos todo está muy descentralizado en China, con los datos que le mandan las regiones, y como las regiones medio que dan un mandato de cuánto es el crecimiento, digamos, hay dudas. Miren ustedes los datos de crecimiento del PBI de China, son los datos más estables del mundo, no existe eso, o sea, algo raro hay. Entonces, pero lo que digo es, cuando uno mira la dinámica china en sí, de la estructura económica, con una población económicamente activa que está cayendo ya, ¿sí? En China, con un envejecimiento de la población, etcétera. Bueno, es una economía que no da para empujar los commodities como dio a principios de siglo. Entonces, por eso digo, yo creo que esto es un boom temporario y que tiene una fecha de límite cuando termine la guerra, que no sabemos cuándo es, si bien yo creo que nuevamente no va a ser algo de unos pocos días. Es básicamente un supply driven bubble y no un demand driven bubble como el de China. Claro, exactamente. Perfecto. No sé si querés agregar algo de China. Yo tenía como una pregunta puntual y aprovecho la interrupción que acabo de hacerte para pedirle a la audiencia que si quiere vaya poniendo en el Q&A o en el chat las preguntas que se les ocurra que son pertinentes, y yo las voy a ir liderando y coordinando para el final de la charla, si les parece. Pero, ¿cuánto de la actual inflación, que pareciera que los americanos están sufriendo un poco por sorpresa, porque uno escuchaba las alertas por todos lados, pero pareciera que, bueno, empiezan las encuestas del dolor económico que tiene la población? El Wall Street Journal publicó uno esta mañana sobre qué insatisfacción hay, y los dos drivers, digamos, de la insatisfacción que tiene la población, por lo menos aquella que accede a las encuestas, es dos cosas: la polarización y la inflación. ¿Cuánto de la inflación vos estimás que es todo esto, digamos, más que la inflación, es cuánto de la caída del mercado tiene que ver con la inflación, tiene que ver con las expectativas, tiene que ver con el miedo a que la Fed no frene? Y ahí te voy a hacer una pregunta después respecto de cómo la ves de largo plazo a la Fed operando, digamos, en año electoral y más allá. ¿Y cuánto es un poco este mundo convulsionado, ¿viste? Porque los americanos son un poco endogámicos en estas cosas, entonces están mirando más la cosa doméstica. Por otro lado, uno tiene un análisis global. Entonces, ¿cuánto de lo que veníamos hablando de Rusia y China impacta sobre los mercados globales, y cuánto es en realidad la Fed haciendo lo suyo? Bueno, a ver, son varias preguntas por una, voy a tratar de ir de a una. Primero, la inflación, cuando uno mira el análisis, por ejemplo, del World Economic Outlook y del Fondo Monetario, está claro que es una combinación, o sea, hay un shock de oferta por el COVID y la salida del COVID y el cambio en el tipo de cambios en la oferta y la demanda por salida del COVID. ¿A qué me refiero? Es en la demanda se fue más a bienes que a servicios en los países desarrollados. Te digo de los países desarrollados más que nada, que es lo que hay datos, es decir, es una demanda que post pandemia se fue a bienes más que a servicios. Pero al mismo tiempo también un shock de oferta. Estaba mirando recién hoy a la mañana datos de Estados Unidos, laboral en el área de servicios, es decir,
hay menos oferta de trabajo para todo lo que sea sectores de alto contacto por el tema del COVID. Entonces, juntás esas dos cosas y hay un tema de oferta, hay un shock de oferta, pero también el Fondo Monetario tiene un gráfico me parece muy lindo, que te muestra cómo están los output gaps. Los output gaps son esta entelequia que hacemos los economistas, que es cuánto es el PBI actual versus el PBI en régimen, vamos a poner así, el PBI con todo funcionando a plena capacidad, ¿sí? Y la inflación, y te muestra que los países donde los que tienen menor output gap, los que estimularon más la demanda, por ejemplo Estados Unidos con el paquete este, ¿te acordás que hablamos en una charla, digamos, que el paquete que iba a generar inflación, el paquete este de Biden, y Chile, por ejemplo, en la región, que en los países que más estimularon la demanda, la inflación, sobre todo la inflación core, es más alta. Entonces, bueno, yo creo que entonces hay temas de oferta y demanda. Entonces, pero está claro que como hay temas de demanda, por lo menos en Estados Unidos, uno lo ve en los datos de inflación salarial comparado con Europa, etcétera, la política monetaria tiene un rol. Tiene un rol. Por ejemplo, estaba leyendo de nuevo un research ahora en la mañana, acordate que salió payrolls, salió 390.000, el argumento que hace la gente de Bank of America es básicamente para llevar la tasa de inflación de desempleo a un nivel más compatible con inflación más baja, es decir, una tasa de desempleo un poco más alta, no mucho más alta, pero un poco más alta, ponerle de 3,6 a 4, 4 y algo, el crecimiento de los payrolls tiene que caer debajo de 100.000, si no me equivoco. Sí, de 100.000. O sea, estás en 290.000 ahora, perdón, 390.000. Entonces, tenés que desestimular la demanda. Tenés que desestimular la demanda. Entonces, la política monetaria tiene un rol. Entonces, esto es la primera parte, es decir, que la inflación es parte oferta, parte demanda, pero hay una parte de demanda, entonces la política monetaria tiene un rol, con lo cual viene lo siguiente, es decir, la Fed, obviamente que todos los bancos centrales van a actuar muy data-driven. Es muy difícil hacer forward guidance en este momento. ¿Por qué? Porque la verdad no sabemos bien dónde estamos parados. Te voy a poner un ejemplo, perdón, abro un pequeño paréntesis. Goldman Sachs está pronosticando el petróleo a 140, Bank of America a 100. Entonces, entonces, ellos dijeron, vamos con 2 de 50. En la última minuta, la idea es tener que hacer 2 de 50. Bueno, obviamente que van a ir ajustando, pero yo creo particularmente que lo van a tener que ejecutar, digamos, estas subas. Hay gente que empieza a decir no, porque viene la recesión, etcétera. Yo creo que las van a tener que ejecutar. Las acciones, ¿por qué caen? Y bueno, yo creo que es una combinación un poco de todo. Primero estaban muy altas, todos sospechamos que estaban muy altas, miraban los price earnings, digamos, forward, eran, digamos, niveles muy, muy altos. Las tasas están subiendo. Déjame que te cuente una pequeña anécdota. Cuando estaba haciendo el doctorado fui a trabajar un par de veranos a Goldman Sachs y como parte del programa de interns nos llevaron a ver a Ivy Joseph Cohen, no sé si te acuerdas, la analista estrella. Te estoy hablando, no voy a denotar un poco mi edad, pero yo estoy era hablando muy de chica. 99 años. Muy chica. Sí. Vos eras muy chica en ese momento, pero básicamente nos llevaron a verla a ella, que era la estrella, porque era la que había pronosticado el bull market, el gran bull market, era gran estrella. Nos llevaron a ver, yo mucho no sabía de este tema, yo imagínate que venía a hacer doctorado en economía, estaba más con ecuaciones diferenciales que con el stock market, pero dije, bueno, voy a verla. Y básicamente, obviamente pongo mis palabras, no quiero lo que registró mi cabeza, es de que ella básicamente lo que nos dijo es, yo lo que vi es que acá venía una mejor posición fiscal de los Estados Unidos. Acordate que para esa misma época Goldman Sachs, de hecho, había sacado un research que se llamaba, lástima que no me lo guardé, se llamaba la desaparición de la deuda pública. Estados Unidos estaba con un superávit fiscal, con lo cual estaba empezando a desaparecer los bonos de 30 años. Dijo, va a haber menos déficit fiscal, con lo cual la tasa de interés va a bajar, y bueno, los equities son cash flow descontados, con lo cual estoy descontando los cash flow a una tasa menor, y me da que el mercado tiene que subir. Muy fácil. Entonces, yo creo que ahora
estamos en el proceso inverso. Las tasas que vimos, cuando vos ves un gráfico de largo plazo de las tasas de 10 años, te voy a poner de Estados Unidos, el periodo que vivimos hasta hace pocos meses, te lo voy a poner así, de tasas tan bajas, inclusive pensadas en Europa con tasas negativas, es una gran anomalía. Es una gran anomalía. Entonces, yo creo que parte de este proceso es que de mínima vamos a ver una normalización de las tasas de interés nominales, con déficits fiscales más altos, con deudas más altos, una normalización de las tasas de interés que, y sumado a eso, la incertidumbre, este es el primer factor. Segundo factor es la incertidumbre sobre si este proceso se va a dar en forma ordenada, si va a ser una desaceleración o va a ser una recesión, ¿no? Entonces son dos factores que están relacionados solamente, pero el segundo factor es ese. ¿Y cuál va a ser la capacidad de maniobra de la Fed? Perdón que te interrumpí, porque claro, pareciera que hay algunos analistas, y te voy a preguntar si coincidís, ayer estuve charlando con algunos colegas tuyos que me decían no hay motivos para pensar que esto frena en las tasas que se anunciaron, tampoco hay motivo para pensar que van a anunciar nada mucho más allá de largo plazo, ni se van a casar con una tendencia, pero si ellos no lograran dominar la inflación, no hay ningún incentivo para no seguir subiendo las tasas. Con lo cual hay que ver qué capacidad de maniobra tienen, ¿no? para seguir subiéndolas sin generar una recesión. ¿Vos coincidís con esa mirada? Coincido, a ver, para clarificar, o sea, son dos afirmaciones. Una, digamos, básicamente que van a tener que subir tasas, y la otra es que no te van a decir mucho sobre lo que van a hacer, pero que probablemente te hagan subir más de lo que te dijeron, ¿no? Yo lo interpreto así. Y yo estoy de acuerdo. Perdón, la última di una rosca, pero sí, era esa la pregunta. Sí, pero digamos, pero básicamente lo que tenés ahí es... no anunciaron, pero en la minuta hablan de 2 subas, ¿sí? Ahí te perdí un poquito, Ana, no sé si soy yo o... No, te vemos perfecto. Perfecto, no. Entonces, básicamente, 2 subas y no da mucho más. Yo, de nuevo, yo voy a lo mismo, no sabemos bien dónde estamos parados, entonces a mí me da la impresión de que mucha más forward guidance no te va a dar, pero que ellos sospechan de que van a tener que hacer más. Por algo el mismo Powell dijo, digamos, sembró dudas sobre la capacidad de hacer un soft landing. Entonces, de nuevo, la verdad no lo sabemos. Algunos, por ejemplo, de nuevo, fíjate vos, perdón, muy interesante el debate, la discrepancia que entre Jamie Dimon y su economista jefe, ¿no? Jamie Dimon salió diciendo viene un hurricane, básicamente diciendo acá se viene algo grande, y el economista jefe de JP Morgan salió a decir no, lo que viene es una desaceleración, y vos mirás los pronósticos de JP Morgan, ellos están bajando sus proyecciones de crecimiento, ¿sí? Las están bajando, por ejemplo, para el segundo semestre de este año tenían 3% de expansión, ahora tienen 2,4%, y así han ido bajando, pero no te pronostica una recesión. Y Jamie Dimon dijo recesión. Yo, de nuevo, no lo sé, si yo miro la historia, es difícil bajar una inflación de estas, y con tanto lío al mismo tiempo donde los efectos de supply siguen, porque van a seguir, como hablamos al principio, me parece difícil bajarlo haciendo fine tuning así, ¿viste? Donde va subiendo la tasa y justo le pegás para que el mercado se desacelere y puedas bajar la inflación sin recesión. Sobre todo porque además no hay que olvidarse un tema, que es que la política monetaria tiene lags. No es que vos subís la tasa, esto pasa en cualquier país del mundo, no es que vos subís la tasa y tiene un impacto inmediato sobre la economía. Tiene lags a veces de varios trimestres. Entonces, en el fondo, estás operando, es como si vos estuvieras preparando, haciendo algo, y vos no sabés la respuesta, eso lo estás haciendo hasta dentro de 6 meses. ¿Sí? Entonces, a mí me parece difícil. Si yo tuviera que apostar, apostaría porque en algún momento va a haber una recesión. Es decir, que no lo van a poder manejar, básicamente solamente con una desaceleración,
Pero bueno, obviamente hay divisiones distintas y yo, basándome en la historia, basándome en la magnitud del problema, basándome en la magnitud de la expansión monetaria previa, que como habíamos hablado en una charla anterior era muy, muy grande, muy, muy grande, y bueno, me parece a mí difícil esquivar una recesión. Y yo creo que va a venir esto cuando la Fed suba tasas, 50, después otros 50, y por ahí se siente un tiempo y bueno, y no le alcance y la inflación siga relativamente elevada, y entonces tenga que dar tenga que seguir básicamente subiendo tasas, y la combinación de eso, más un equity market que yo creo que no va a levantar, más más digamos, sacar los bonos, la venta de los bonos del mercado, la no renovación, digamos, del quantitative tightening, ¿sí? Y bueno, todo eso me parece que va a dar una opción. Sumado, perdón, no estamos acá, y ya paro así digamos, no estamos sumando acá los side effects que hay siempre cuando se aprietan las clavijas. No estamos sumando ningún side effect, o sea, uno siempre piensa que siempre hacer el easing es mucho más fácil que el tightening. El tightening siempre viene con side effects, que no sabes por dónde vienen, Ana. Podrá ser en algún mercado que no estamos viendo, y que después, viste, todos los analistas dicen, porque como dijimos, en tal mercado habían dado demasiado crédito. Puede venir por Europa de nuevo. Mirá los spreads de Italia, España contra Alemania, iba a llevar a eso. de los periféricos. Puede venir por China, no lo sabemos, pero lo que digo es, de nuevo, cuando uno mira la historia de los tightenings, la historia de intentar bajar inflación, puede venir por Latinoamérica. La última vez que la Fed ha pasado. Claro, en los 80, o sea, entonces lo que quiero decir es, yo creo que viene una recesión y no estoy contando porque no lo sé, pero digamos, no me extrañaría que haya algún side effect de algún quilombo, dicho en francés, en algún otro lado del mundo que termine impactando todavía más sobre el mercado y la confianza. Sí, también pareciera que Estados Unidos es otra vez la locomotora y el tightening arranca por ahí, y el resto le va a costar un poco hacer ese tightening, me imagino Europa con sus vecinos un poco más endeudados que otros y con complicaciones para llegar a un consenso ahí. Perfectamente cualquiera de las víctimas, digamos, de este tightening puede ser de Europa, Latinoamérica, puede ser parte de un sector. Acá me preguntan si los bonos high yield corporativos tocaron su piso o en Estados Unidos o los ves complicados. Por lo que estás diciendo, atisbo que todavía no vimos lo peor. ¿No? De nuevo, no soy un especialista, pero me parece que cuando uno mira los spreads y mira otros episodios históricos, todavía probablemente no haya visto lo peor. ¿Sí? Volviendo a lo que dijiste de Europa, sí, Europa tiene que pensar, primero es el supply side shock más grande, porque al final importan el 44% del gas de Alemania, tienen sus bancos, no es una gran exposición, pero tienen bancos expuestos a Rusia. Y bueno, y tenían algunos trade linkages, digamos, con Rusia, digamos, no, si bien no son gigantes, pero tenían algunos. Entonces, es el que más está afectado, y sumale a eso, digamos, que tiene las economías periféricas, digamos, que siempre están con la deuda, digamos, acá, digamos, a nivel. Entonces, básicamente, yo creo que ellos van a ir más despacio con la suba de tasas. No es que no van a subir, pero van a ir más despacio, y bueno, y esperemos digamos, que no pase nada, pero me parece que van a ir más despacio sí, con la suba. No así Australia, que aprovechando la diferencia horaria de usos, aumentó hoy la tasa de manera agresiva e impactó un poco, no sé cuánto. Por eso era más mi pregunta también de lo que estás viendo en Wall Street, porque pareciera, o los titulares decían hoy, que fue una muy mala noticia para Wall Street, más allá de que las noticias son relativamente buenas en términos de actividad económica, y pareciera que todavía no estás viendo. Está bien que va a haber un lag, como decías vos, en Estados Unidos, de la desaceleración o del no growth de las economías, pero pareciera que están todos muy atentos a lo que pasa a nivel global, y hoy Australia, te lo digo no como pregunta, sino como un comentario adicional, porque hay alguien que lo levantó también en el foro de preguntas que estoy viendo. ¿Cómo ves la curva entonces en Estados Unidos de bonos? ¿Cómo la ves diseñada de corto y de largo? En esto de que van a ir sin decir nada subiendo las cuestiones de tasas en el futuro lejano, o en 12 meses.
por decir algo. Y ahí te hago la segunda para ver si las querés hilar. Es un año electoral en los Estados Unidos. Es un año en el que el Parlamento pareciera que va a cambiar de manos, y cuando uno escucha a los analistas demócratas se contentan con que las primarias de los republicanos estarían dando algunas noticias más moderadas que el trumpismo. Pareciera que ellos ya saben que van a tener que perder algunos asientos, quieren estar seguros de que lo pierden contra gente que sea más dialoguista. Claro. ¿Tenés esa percepción también? Sí, a ver, si uno mira las encuestas, dos o tres puntos muy importantes. Una, Biden es muy impopular, o sea, tiene una tasa de desaprobación, ahí estaba mirando, del casi 54%, una tasa de aprobación muy alta. Estaba viendo una encuesta que inclusive la mayoría de los demócratas no quieren que él se reelija, o sea, no que vaya a la reelección, es decir, quieren que sea un presidente de transición, lo cual no es lo normal en Estados Unidos. Los presidentes buscan la reelección con, creo que 3 o 4 excepciones. Y cuando uno mira las encuestas, sí, los republicanos van arriba en la cuenta para las elecciones de medio tiempo. Yo estuve preguntando a alguien que trabaja con temas electorales allá y me dice que el tema de las armas no está haciendo mella en las encuestas, es decir, no es que le está llevando agua al molino a los demócratas, con lo cual va a perder las mayorías, y eso, yo diría, empecé por esta que es más fácil, como verás, estoy mientras tanto el otro procesador va pensando lo de la curva, pero los que te conocemos sabemos que tenés 3 CPUs corriendo. Lo que me queda la duda ahí es, porque, como vos bien mencionaste cuando estábamos charlando antes de empezar la conversación, la idea es, en algún momento viene un paquete de estímulo, o sea, lo que me queda la duda es qué capacidad va a tener para implementar algún paquete de estímulo en el año postelectoral, o sea, esa es la duda. Cuando probable, digamos, que sea un presidente que sea un Pato Rengo total, un presidente que perdió la mayoría y que no tiene capacidad de reelección, entre otras cosas por la edad, tiene un tema de edad, ¿viste? Creo que si fuera la reelección terminaría con 87 años el segundo mandato, y es alguien que ya se lo ve bastante deteriorado. Entonces, un presidente que no tiene reelección y que por un tema de edad y de popularidad, y que perdió el Congreso, un Pato Rengo. Entonces, un Pato Rengo es difícil que pueda implementar una agenda muy agresiva de expansión fiscal. Si bien en algunos de estos temas, como hay mucho por barreling, por ahí los republicanos se prenden para algo, obviamente, de infraestructura. La curva. A ver, de nuevo, yo creo que vienen estas dos subas, y después me parece a mí que es probable que necesiten hacer más. Que necesiten hacer más. Entonces, el front-end, por ahí tenés algo más de suba, si bien yo creo que si tuvieran bonos estaría en el front-end, porque si bien no está terminado, tengo más incertidumbre, te lo voy a poner así, sobre la parte larga. Porque la parte larga, al final va a depender de dos cosas. Si el mercado estima que suponete que vos tenés 100 puntos básicos, suponete que tenga que ser 50 más o 100 más, que con eso basta, la curva obviamente se te va a invertir, ¿no? Se te va a invertir. A mí lo que me queda la duda de la parte larga, que como dije, vino de una anomalía muy grande, digamos, de los últimos años, es si permanentemente no se va a quedar más alta. ¿Por qué? Porque yo no sé, todo esto que estamos viviendo para mí se mezcla con otra mega tendencia, así, digamos, que está ahí, y que en algún momento yo creo que va a empezar a pegar sobre los mercados, que es que esa anomalía que vivimos de inflación baja y de tasas bajas nominales fue parte de un gran proceso que duró décadas, sobre todo durante este siglo, de incorporación de China y de Europa del Este al mercado global, 300 millones de trabajadores en China, 100 y algo en Europa del Este, que de repente se incorporaron a la economía global, y de globalización, donde lo que hubo es un proceso de offshorización, y te llevaron sobre todo producción de bienes a mercados más baratos y parte de servicios también. Ese proceso está terminado por dos razones. Razón número uno es que, como dije al principio, en China
las tasas de la población económicamente activa ya está cayendo, lo mismo los baby boomers también en Estados Unidos, la tasa de participación es más baja, en Europa lo mismo, Europa del Este lo mismo, es decir, la oferta global de trabajo está cayendo excepto en África. Número uno. Número dos, porque la globalización no va a desaparecer, pero está cambiando el formato. Y va a ir un formato donde no solamente el costo es la consideración para dónde localizas tus industrias, sino los temas bueno, todo lo que disparó la guerra. Y a esto vuelvo a algo, habíamos hablado de China, algo, no nos olvidemos que así como estaba escrito, por lo menos por Kasparov, que Putin iba a invadir Ucrania, que Xi Jinping dijo que él no le va a dejar el problema de Taiwán a la próxima generación. Xi Jinping va a la RR ahora en noviembre, creo que es la reunión del partido, la 20ª reunión del Partido Comunista Chino. Él levantó los límites constitucionales que existían para que vaya una tercera presidencia. Antes existía un límite, si bien siempre fue una autocracia, China era una autocracia más colegiada, vamos a poner así. Cuando vino Xi Jinping en 2012 levantó todas estas restricciones y se convirtió en un autócrata más autócrata. Él va a la reelección y él dijo que no le va a dejar el problema a las próximas generaciones. Entonces yo no sé si después de lo que está pasando con Rusia y la guerra y la dificultad que está teniendo Rusia para triunfar en el campo militar, le va a hacer recalcular. Pero digamos, el potencial de que China invada Taiwán, si ocurre, no digan que es una sorpresa, si lo anunció. Entonces, básicamente, esto yo creo que lleva a muchas empresas, fíjate, Janet Yellen, del Tesoro de Estados Unidos, esta secretaria del Tesoro, está diciendo de la friendshorization, o sea, entonces va a haber un cambio, la globalización no va a desaparecer, yo creo, va a cambiar el formato, pero el costo va a dejar de ser la única consideración, me parece a mí, y entonces eso, sumar las dos cosas, una caída de la oferta global de trabajo, un cambio en la globalización que va a implicar algún aumento de costos, y sumarle un tercero, que es que el envejecimiento de la población te aumenta la demanda de servicios, te aumenta la demanda de servicios, porque la gente envejece y pasa a tener Alzheimer y Parkinson, y eso no lo solucionás con un robot que está situado en China, sino que necesitas un servicio, necesitas un enfermero, una enfermera en el lugar. Entonces, básicamente, lo que te pasa con eso es que la que prevé alguna gente como Charles Woodhart, es que con esto te va a hacer que la inflación suba más permanentemente, que va a ser más endémica la situación. Esta presión, viste que el debate hace poco era no sabemos cómo hacer para dar más inflación. Ese debate se terminó. Entonces va a haber más inflación y por lo tanto la tasa nominal va a subir, va a quedar alta más permanentemente. Más difícil es el debate que pasa con la tasa real, pero me parece a mí que esta idea de que ya estamos cerca, donde todas estas tendencias que vienen de largo, que ya empezaron, van a terminar impactando, y que la tasa nominal de largo te va a quedar alta, es decir, va a quedar más alta de lo que era, me parece que a mí me entra más duda. Entonces yo prefiero, ante esta incertidumbre, si bien creo que vienen más tasas de lo que está apreciado, más hikes de lo que está apreciado en la parte corta de la curva, yo prefiero estar en mis bonos, prefiero estar en la parte corta de la curva. Lo mismo aplicaría para cualquier tipo de renta fija que estés viendo. Exactamente. Lo digo porque algunas de las preguntas vuelven a señalar high yield, vuelven a señalar emergentes, y ahí te vuelvo a lo que vos le dijiste friendshoring como Yellen, y en una charla con Susana Malcorra hace poco en el IAE, ella decía el nearshoring. Y ahí me gusta como segue para llevarte a Latinoamérica. Y preguntarte, vos sos un relativo experto de algunas de las economías regionales, preguntarte cómo ves esas economías. Obviamente el interés más masivo de nuestra audiencia es Brasil y Argentina, no necesariamente en ese orden, pero hay avatares políticos en toda la región. Colombia tiene un candidato que va dando sorpresas, Chile está en las vísperas de un cambio constitucional que no se sabe si va a salir o no. ¿Querés darme un panorama de no más de 5 minutos? Prometo no molestarte más que eso, porque después te quiero llevar al territorio más vernáculo. Dale. Todo termina en la brecha.
Todo termina en la brecha. Sí. Todos los caminos llevan a la brecha. Sí. ¿En la brecha o en dónde me posiciono? ¿Ser Claro, o dólar link? claro, claro. A ver, bueno, sí, la región está muy complicada, digamos. Mirás toda la región, como bien dijiste, Chile está en un proceso constitucional muy difícil, que de hecho inclusive daban por descontado que iba a salir no en el plebiscito del 4 de septiembre, pero hoy digamos, está creciendo el sí. Entonces, es muy complicado Chile, muy complicado Perú, con un presidente que yo creo que no va a terminar el mandato. Colombia, que no sabe si va a ser un populista de derecha o de izquierda. Entonces, obviamente el mercado prefiere de corto plazo el populista de derecha, pero al final de mediano plazo todos los temas, viste, de democracia, de respetos a muchas cosas, creo que cualquiera de los dos que gane van a sufrir. Y bueno, nosotros, el país que estamos más optimistas de la región de los grandes, digamos, después tenés Uruguay, tiene su dinámica propia, Ecuador, que más allá de, digamos, ciertos problemas camina, pero el que estamos más optimistas es Brasil. Primero, Bolsonaro, de que muchas cosas no me gustan, pero digamos, la parte económica, la verdad que están haciendo un buen manejo. Bolsonaro tiene muchas chances todavía. Está bajo en las encuestas, pero tiene muchas chances. Y la visión de que tiene chances es que dos cosas. Una, la estrategia electoral. Yo trabajo con un politólogo chileno que me viene diciendo hace rato, pues yo digo, mirá qué loco Bolsonaro, las cosas que dice. Y él me dice, no, él tiene la estrategia adecuada, porque él lo que tiene que hacer es polarizar y vaciar el medio político. Y fíjate, ya se bajó Doria, el gobernador de San Pablo, ya se bajó Moro, el juez que lo metió preso a Lula. Es decir, él están vaciando el centro, no del todo, porque todavía está Ciro y otro más, pero están vaciando el centro. Entonces, es una carrera entre Bolsonaro y Lula. Entonces, eso es la parte de estrategia. Abro un paréntesis para cualquiera que espere que Milei se modere, ni lo sueñen. O sea, la estrategia óptima de Milei es polarizar, ¿no? Y polarizar y tratar de vaciar de votos a Juntos por el Cambio, obviamente. Entonces, eso primero. Y lo segundo es que, a diferencia, salió un artículo en el Financial Times hace pocos días diciendo Bolsonaro está con problemas porque la economía está en problemas. Nosotros somos bastante optimistas con la economía de Brasil. A ver, en términos relativos a lo que es Brasil, nosotros creemos que para el momento de la elección la economía de Brasil va a estar creciendo al 3% y la inflación va a estar más baja. Entonces, no sé si llega la población a sentirlo del todo, pero lo que te digo es, la situación económica va mejorando. ¿Por qué? Porque vos tenés dos temas. Una, ellos se pegaron un ajuste fiscal de órdago. Se pegó un ajuste fiscal de órdago, pero ese ajuste fiscal, de acá a la elección se va a dar vuelta. No masivamente, pero se va a dar vuelta. Ellos tuvieron 10 puntos de déficit fiscal en 2020. 0 en 2021. Y tienen un superávit en este momento, estoy hablando del primario, tienen superávit primario. Entonces, de acá a la elección eso se da vuelta. La elección es en octubre, el 3 la primera vuelta, el 30 la segunda vuelta. Eso se da vuelta, tienen varios programas de distinta índole, no es un mega expansión fiscal, pero la situación fiscal se da vuelta. Número uno. Número dos, a ellos la cosecha le está subiendo. Ni te digo lo que es la proyección, nosotros estamos mirando números, la proyección de cosecha el año que viene es un mega cosechón para Brasil. Le pones P por Q con los precios subiendo, es decir, ellos están teniendo un crecimiento de sus ingresos por exportaciones de la parte agrícola gigante, porque a diferencia de Argentina, ellos están expandiendo producción, tanto este año, creo que este año es más chico, es algo, no me acuerdo exactamente el número, es algo así como 6-7%, ponerle la expansión del volumen de la cosecha. El año que viene, los pronósticos son que se va a expandir, creo que 16% la cosecha. Entonces, tienen una expansión con precios de commodity crecientes, es decir, han tenido flujos positivos de capitales, no siempre, pero flujos positivos de capitales, y bueno, y van a tener una reducción de la inflación, en parte porque el shock de oferta que tuvieron el año pasado, que fue la sequía, se está revirtiendo, entonces están bajando las tarifas eléctricas. Entonces van a tener una desaceleración, todavía con inflación muy alta, pero aceleración. En contra juega la política monetaria, obviamente que es muy tight y va a ir frenando la economía. Pero lo que te quiero decir es que Bolsonaro tiene la estrategia adecuada y tiene una economía que para nosotros le va a ir
va a ir de menor a mayor al momento de la elección. Entonces, tiene chance, número uno. Número dos, Lula, si gana, hoy las encuestas de Lula gana, ya señaló que él va a ir moderado, lo puso Alckmin de candidato a vicepresidente. Entonces, y tiene un buen track record, recordemos que y tiene un buen track record. No nos olvidemos que Brasil construyó su credencial antiinflacionaria con un banco central super hawk durante la época. Total. Entonces, yo creo que obviamente no es lo mismo para los mercados, ni mucho menos, porque en uno, por ahí con Lula, por ahí la disciplina macro no la vas a perder, pero no es la misma que la disciplina macro con Guedes, y la micro es la diferencia. Yo lo escuché a Guedes ahora hace poco en Washington, en abril, y él tiene esa visión micro de Chicago, digamos, de regulación, privatizaciones, bajar impuestos, que con Lula obviamente se te cae porque la agenda es una agenda más de izquierda, que es una agenda distribucionista. Claro. Entonces, nosotros somos bastante optimistas con Brasil. ¿Cómo, si tuvieras que comprar Brasil, qué comprarías de Brasil? En esto de que, por ejemplo, uno de tus amigos te dijo que por ahí las energéticas todavía, no, o sea, que tienen recorrido para arriba. ¿Comprarías algo más general tipo EWZ? Obviamente me da la sensación de que bonos todavía con ajustes de tasas en todo el mundo no pareciera ser el good play. Bueno, pero ojo, porque en Brasil el ciclo está llegando a su fin. Claro. Entonces el ciclo ya está terminado. Brasil le quedan 50 puntos básicos más. Obviamente, de nuevo, lo que yo te digo es sujeto a la incertidumbre que hay, porque después tiene que ajustar más, menos. Pero Brasil, nosotros de hecho tenemos nuestro pronóstico que ya empiezan a bajar tasas a fin de año. Entonces ya estás en el fin del ciclo, y entonces, y con una economía que yo creo de nuevo que le va a dar buenas noticias, en términos relativos, o sea, no te estoy hablando de un crecimiento del 6%, estoy hablando de un crecimiento del 3%, pero venís de números muy bajos, entonces yo creo que ahí me iría más a cyclicals, ¿no? En Brasil. Cíclicas, bancos. No soy un experto yo, de nuevo, en selección de sectores, yo nada más te digo de lo que puedo pensar de la macro. Me parece bien. Bueno, si hay dudas adicionales respecto de Brasil, nosotros podemos atenderlas con el equipo. Tengo como dos preguntas más desde el lado intelectual antes de volcarte a la Argentina, que me saltan. La primera es, en esta desaceleración de China, ¿puede India tomar algo de ese ímpetu de crecimiento y empezar a reemplazar esa locomotora, o no la ves? Y la segunda, que no tiene que ver, pero te las doy juntas para que las ordenes como quieras, es cómo ves el euro, aunque me imagino tu respuesta. Sí, de India la verdad no sé mucho, con lo cual paso. Me van a disculpar, pero paso, pues no lo vengo siguiendo, así que no. Y el euro, bueno, a mí me parece que va a un euro débil, ¿no? Va a un euro débil. O sea, no me extrañaría volver a ver un euro debajo de 1, no me llamaría nada la atención. Sería choqueante, pero digamos, pensá que cuando empezó estaba debajo de 1. No me llamaría nada la atención verlo de corto plazo ahí. Bueno, podemos aterrizar en Ezeiza. Y me contás qué pensás de este Banco Central que está tratando por todos los medios de preservar cuantas reservas pueda y de correr por atrás la tasa, y cómo ves el spread. Claro. A ver, está claro que la estrategia... A ver, yo creo, lo que digo es sin información, es mi suposición, que ellos fueron al Fondo Monetario cuando empezó la negociación y le dijeron, no vamos a devaluar, sentémonos a negociar. Y el fondo le dijo, bueno, acelerame el crawl por lo menos y subí la tasa. Y te pongo estas metas de aumento de reservas, y te pongo esta guía indicativa de dónde tiene que estar el tipo de cambio real, multilateral, que es una guía indicativa, que tiene que estar este año al mismo nivel que diciembre de 2021. Pero eso no es meta, es como una indicación. Y bueno, veamos qué pasa. Y lo que está pasando es que está mal. Está muy mal, no acumulan reservas. No acumulan reservas. Está bien, alguna gente dice, bueno, porque están adelantando todos los pagos de energía. Yo no lo sé, ese detalle. No dicen que están adelantando todo lo de los barcos de energía. Puede ser, pero básicamente es una situación desesperante, me parece a mí, de reservas. Entonces, y llega el segundo semestre y sabemos lo que pasa.
el año pasado perdió, yo el otro día estaba mirando el cálculo, entre el 25 de agosto del año pasado, que fue el pic de acumulación de compra de reservas, 7.500 palos se habían comprado hasta el 25 de agosto, y después cayeron 3.000 o 2.500 o 3.000 hasta fin de año. Entonces, este año vas a llegar a agosto, que es cuando ya la cosecha empieza a dar la vuelta, con muchísima menos acumulación. Entonces, y la caída, a menos que empiecen a apretar el torniquete, que yo creo que lo van a empezar a apretar, no sé cómo, digamos, me imagino que se van a tener que poner creativos. Lo primero que hay que entender es que ellos van a intentar no devaluar, obviamente. Entonces, ahí es donde empieza la creatividad. Entonces, yo creo que obviamente van a venir más restricciones a la importación, mucho más difícil, Ya lo viste con las tarjetas ayer, ¿no? Sí, los trámites, y bueno, yo creo que en ese sentido un desdoblamiento, viste, de algún modo, probablemente venga. Un desdoblamiento donde, bueno, si vos querés pagar con tarjeta, va al financiero. No sé, estoy imaginando, ellos son mucho más creativos que nosotros, viste, para todas estas cosas. Pero donde vos la tarjeta la tenés que pagar, bueno, querés pagarla, pagás al luz. Bueno, no me extrañaría nada. Entonces, yo creo que ellos van a... la primera reacción es cerrar el grifo de distintas maneras. Si no alcanza, yo no sé, yo lo veo difícil, la verdad, con estos datos, que esto no termine una devaluación. Digamos, vuelvo un poquito para atrás. Octubre de 2020 decíamos, no llegan a la elección sin devaluar, y vinieron 10.000 palos más de exportaciones, porque subió todo y pudieron, digamos, delatarlo. Digamos, el año pasado decíamos, o después de la elección decíamos, no llegan, digamos, en enero van a tener que hacer un ajuste porque no llegan, volvieron a subir los commodities, el Fondo Monetario les dio plata. Siempre hay algo que los salva y hacen lo que ellos quieren hacer, que es procrastinar y dejarle la devaluación al próximo gobierno. Ahora, yo miro los números de hoy, y a menos que me diga, bueno, no, viene una nueva suba gigante de precio de commodities, y no les alcanza. No les alcanza. O les alcanza con un racionamiento de la oferta de dólares gigante. Hiperrecesivo, y que todo te lleva a un aumento de la brecha al final. Todo te va a llevar a un aumento de la brecha. Entonces, hay altas probabilidades, o considerables probabilidades, por decirlo de una manera moderada, de que veas la brecha subiendo. Sí, sí. Si te acordás la discusión que tuvimos en febrero, nosotros en ese momento dijimos, bueno, mira, acá viene un programa con el fondo, que obviamente no es espectacular, pero te dice menos déficit, menos financiación, suba de tasas, viene la cosecha, la brecha va a caer. Bueno, yo creo que estamos cerca pero esto tiene un plazo limitado. Yo creo que estamos cerca del fin de eso. Estamos más cerca del fin de la cosecha, es decir, más cerca del periodo donde el Banco Central está supuestamente más cómodo comprando dólares. Entonces estamos más cerca de eso. La emisión monetaria de acá a fin de año va a subir, no va a bajar. Y suponiendo que hacen el rollover que tienen que hacer, que es otro tema, pero mismo con el rollover que ellos tienen pensado, la emisión monetaria de acá a fin de año va a subir. Terminó el periodo que están comprando cómodos los dólares. No sé, te van a poner más restricciones. Yo creo que la brecha debería, si vos me preguntas de acá a fin de año, debería subir. Debería subir. Sobre todo, obviamente, ¿cuándo sube la brecha? ¿Cuándo sube la brecha y cuándo baja? La brecha te sube cuando vos tenés expectativas de una gran emisión monetaria y de una devaluación. Y las dos cosas se te vienen. Y la brecha baja al momento de la devaluación. Pero como digo, como la devaluación no sé cuándo o si va a venir, yo creo que sí, pero no, obviamente soy consciente de que primero hacen cualquier cosa, cuantitativamente, regulatoriamente, pero yo te diría, para mí es más claro el call de que la brecha va a subir, de que va a haber una devaluación en el segundo semestre, si bien yo creo, cuando miro los números, que digo, pucha, no sé cómo la dan vuelta esta, cómo la dan vuelta. Me permito una pequeña digresión, una pregunta, a ver si se condice con lo que vos estás viendo con tus clientes a los que asesoras. El otro día vino el manager acá de una familia de fondos grande, local, y venía él, yo no estuve en el congreso del IAEF, pero él venía y me contaba que estaba la gente bastante positiva, que veía los valores de los títulos y hasta las acciones del Merval tan castigadas que ya era por ahí motivo para prestarles atención y empezar a seguirlos más de cerca. Como que el consenso del IAEF
estaba como marcando algo positivo. Muchas veces cuando hablamos, vos contás de, obviamente preservando el anonimato, algún otro cliente del exterior que esté mirando eso. Yo creo que es una obviedad que el exterior todavía la Argentina no lo va a mirar hasta un cambio de cuestiones ideológicas o de market friendliness, pero ¿estás viendo algún grado de flujo futuro en algunos papeles, ya sea, no sé, equity, bonos, algo de que esté justificado por los valores de castigo que tenemos en los papeles? A ver, si vos te fijás, hasta ahora hubo una dicotomía, digamos, donde el mercado, bueno, no los últimos días, pero el mercado de renta fija local estuvo bárbaro. Como digo, esto no, los últimos días tuviste con más problemas, pero un mercado donde estaba todo el mundo con los pesos y poniendo al ser y yéndole bien, y un mercado de dólares muy, muy castigado, ¿no? Yo creo, si me preguntas de acá a las elecciones, me parece que vamos a ver lo inverso. Yo Sí, creo yo que a veo lo estos mismo. precios de los bonos en dólares vas a tener un mercado que dice, bueno, no sé bien qué va a pasar, si con esto de Milei te complica un poquito, pero parecería claro que el gobierno no gana la elección, o sea que viene la oposición y que la oposición está dispuesta a ir más rápido con los ajustes, si bien Argentina es Argentina y es un lío y probablemente fracasen, pero con una oposición que inclusive me puede hacer una reestructuración, es probable que una reestructuración, los bonos, digamos, yo compro hoy a 20 algo, 30, y bueno, van a valer más al momento del cambio. Entonces yo creo que ese trade se viene muy limitado, la gente está muy, muy golpeada ya, pero yo creo que va a haber algunos fondos, Argentina Opportunity Fund, ¿viste? Todos estos fondos así muy especiales que salen y que con dos monedas igual te mueven el mercado, y va a venir, yo creo que en dólares va a ser bien. Y en el otro mercado me parece hacer al revés, porque más allá de lo que uno piense, o de lo que uno piense va a pasar, el miedo del mercado a que haya una reestructuración en 2024 de la deuda en pesos va a estar, y no va a haber nadie que te diga, no, olvídate, no va a pasar, que te pueda sacar ese miedo, porque ya en la Argentina nos quemamos mucho. Entonces, yo creo que el año que viene, pensá que el programa tiene un financiamiento neto de 2 puntos del PBI por año, este año y el año que viene. Entonces, si vos me preguntás, difícil que el año que viene es eso, o sea, yo creo que la plata que no está atrapada en la Argentina por una cuestión regulatoria, que las empresas que no pueden comprar dólares porque si no, no les permiten acceder al MUL, la plata que sea libre, el retail, la pyme que no tiene esa regulación porque no va al MULC, etc. Y yo creo que parte de esa plata se va a ir a dólar. Es otro argumento para lo de la brecha, que probablemente no te haga esperar el año que viene, sino que se dispare este año. Entonces, para mí, eso te va a poner presión a un mercado, digamos, al mercado de renta fija local, donde básicamente va a haber dudas. Yo no digo que va a venir una reestructuración, pero yo creo que más allá de lo que piense yo, piense vos, la duda va a estar en el mercado, entonces yo creo que eso va a castigar. Va a haber una transición, me parece a mí, si estamos en lo correcto y la brecha sube, el gobierno va a ofrecer más bonos dólar link, obviamente, va a ofrecer más bonos dólar link, que yo preferiría, si bien siendo consciente que es el riesgo de que después no me lo paguen, pero porque yo creo que, digamos, de nuevo, si bien es un call que, como te digo, no es tan fuerte porque yo sé que ellos tratan de dilatar, a mí me parece que en algún momento tiene que haber una corrección dentro de este mismo gobierno cambiaria. Que te lo voy a poner así, que de acá a un año, vamos a poner un plazo de acá a un año, estamos en junio, de acá a un año el dólar debería correr más rápido que la inflación, por más que yo sé que se resisten y que no va a ser inmediato. Porque bueno, entonces yo prefiero estar ahí, y porque además en el switch, cuando la gente empieza a decir, bueno, vámonos a bonos dólar link, la oferta de bonos, el bono SER es un puerta 12. La oferta relativa, si bien yo creo que el gobierno te va a subir la oferta de dólar link, el ratio relativo es muy dispar. Entonces preferís, no sé, yo prefiero, pero empezar el winding down de esa parte. Sí, consciente de que ellos van a tratar de dilatar todo lo que puedan la evaluación, con medidas cuantitativas, etcétera, y conscientes, compres SER o compres dólar link, que tenés un montón de riesgos, digamos. Seguís estando en la Argentina, año 2022. Antes de cortarte, y esto es curiosidad personal,
Te vuelvo a subir al avión y te digo, real estate y bancos en Estados Unidos, en un contexto de suba de tasas incierto en el sentido de su duración. ¿Cómo los ves? Porque hay miradas dispares de real estate y también de los bancos. Decís, bueno, los bancos siempre hacen negocios. Bueno, sus balances van a empezar a sufrir la iliquidez relativa que los mercados están teniendo. ¿Tenés una mirada, aunque sea muy por encima, muy vaga? No sé, yo lo veo un poco caro el real estate, pero sí, es verdad que hay gente que te dice, bueno, como viene un periodo de inflación más alto, vos tenés que estar en activos reales, vamos a poner así, ¿no? Mm. O sea, entiendo el debate, entiendo por qué hay gente que dice, no, no, yo igual a estos precios prefiero estar en real estate, eh, pero, eh, pero yo los veo en algunos lugares muy, muy Los ves caros. caros. En Claro, sí. particular los residenciales, me imagino. Sí, 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 del otro no tengo ni idea. Yo lo Ok. que miro en lo residencial lo veo caro, veo que subió mucho y que en un contexto donde las tasas de los mortgages van a estar más altos, por un tiempo por lo menos, me parece a mí que no sé si va a desplomar, pero de mínima no le veo mucho upside. ¿Eh? Ok. Bueno. Y los bancos ni idea, ahí va a depender un poco también depende de la opinión que uno tenga sobre la pendiente de la curva, ¿viste? ¿Viste el viejo adagio que dice, a steep yield curve makes a dumb banker look smart, ¿no? Sí, Entonces, total. Es entonces tan fácil la vida del advisor y del banquero cuando las tasas están altas. claro, claro, entonces si realmente las tasas largas van para arriba, como yo creo que pueden terminar, bueno, probablemente los bancos no sufran tanto, digamos. Pero Okay. no tengo un view, no tengo bancos y no tengo un view, así que no Está prefiero. bien, es en general las preguntas que algunos clientes hacen. Yo entonces te voy a liberar. Gracias Bueno, por muchas haber dejado la gracias. sangre en la arena. Dale, gracias. Buen viaje, sé que te está yendo Sí, sí, por sí. trabajo y le agradezco a la audiencia y quedamos absolutamente disponibles yo y el equipo de Cowen para las preguntas que no hayan sido solventadas a través de los asesores o yo personalmente. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Saludos Éxitos. a todos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.